En lugar de ciencia ficción, es realidad. Michio Kaku acaba de anunciar nueva información sobre un enigmático cuerpo celeste, 3I Atlas, describiéndolo como algo aterrador. El 25 de julio, los astrónomos registraron el objeto cruzando el sistema solar a más de 220.000 kilómetros por hora, convirtiéndose en el tercer visitante interestelar confirmado. Lo que más impactó a Kaku y a la comunidad científica no fue su velocidad o su inusual trayectoria, sino más bien su composición química, que se aleja de todo lo que ya sabemos y plantea la hipótesis de un origen o finalidad radicalmente extraterrestre. La detección inicial se produjo en Chile, utilizando el telescopio Atlas, al identificarse un tenue rayo de luz contra la Vía Láctea. En cuestión de horas, el análisis confirmó que no se trataba de un asteroide ni de un cometa común. Su trayectoria hiperbólica indicaba que el objeto provenía del exterior y no sería captado por el Sol. Observatorios en varios continentes confirmaron rápidamente que 3I Atlas es un cuerpo interestelar más grande, más rápido y más enigmático que sus predecesores, Oumuamua, 2017, y Borisov, 2019. Además, pasará más cerca de la Tierra que cualquier otro visitante de este tipo jamás registrado. Por un breve instante, la comunidad astronómica mundial se vio invadida por una especie de euforia atónita. Este descubrimiento significaba más que un simple dato más. Era una nueva evidencia directa de que nuestro sistema solar no está aislado, y de que escombros, cometas y quién sabe, algo más, pueden cruzar el abismo entre las estrellas y pasar entre nosotros. La alerta del equipo Atlas desencadenó una carrera. ¿Quién podría recopilar más datos antes de que este extraño cósmico desapareciera para siempre? En medio de esta tormenta científica, un nombre seguía apareciendo en correos electrónicos nocturnos y entrevistas urgentes: Michio Kaku. Famoso por difundir los misterios del universo al público, Kaku comenzó a analizar los datos en cuanto estuvieron disponibles en los archivos públicos. Y no estaba solo. A medida que se difundía la noticia del Atlas 3I, astrónomos, físicos y expertos en defensa planetaria se apresuraron a comprender qué hacía a este objeto tan único. Esta vez, el riesgo parecía mayor, no solo por el tamaño o la velocidad, sino por las propiedades observadas inicialmente, que no coincidían con las de ningún cometa o asteroide conocido. Equipos de investigación de todo el mundo ajustaron sus telescopios, listos para capturar hasta el último detalle posible. La respuesta global fue inmediata. La rareza del objeto, solo se habían visto 3, significaba que cada pieza de información podría transformar nuestra comprensión de la galaxia. En las próximas semanas, los observatorios más potentes del planeta se centrarían en un único objetivo en rápida evolución. El tiempo corría y cada minuto contaba, pero a medida que llegaban los datos, se hizo evidente. El Atlas 3I no era solo otra roca espacial. Su llegada obligaría a los científicos y a todos los observadores a replantearse qué es posible cuando algo verdaderamente extraterrestre cruza nuestro sistema solar. Y cuanto más observaban, más se adentraba la historia en lo desconocido. Nada en nuestro sistema solar se mueve así. El Atlas 3I surca el espacio a más de 220.000 kilómetros por hora, más rápido que cualquier planeta, asteroide o cometa jamás registrado por el ojo humano. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 55 veces la velocidad de una bala disparada desde un fusil de asalto. A esa velocidad, cubriría la distancia entre São Paulo y Porto Alegre en menos de 30 segundos. Incluso la sonda más rápida, jamás lanzada por la NASA, la sonda solar Parker, parece arrastrarse en comparación. El Atlas giraría a su alrededor como si estuviera estacionario. No se trata simplemente de una roca que se desplaza a gran velocidad. Los astrónomos la clasifican como sobrevelocidad hiperbólica, lo que significa que no solo está pasando a través de... está en un viaje sin retorno. La gravedad del Sol, que mantiene atrapados a los planetas y cometas, ni siquiera puede frenarlo. El Atlas 3I se mueve tan rápido que nada en nuestro sistema solar podría haberlo lanzado. Es un extraño,
surcando el espacio interestelar, inmune a las leyes que rigen todo lo que conocemos. Las cifras desafían la imaginación. A 220.000 kilómetros por hora, Atlas viaja a unos 61 kilómetros por segundo. En un abrir y cerrar de ojos, ha recorrido una distancia mayor que el ancho de la ciudad de São Paulo. No existe fuerza alguna en la Tierra ni en el sistema solar capaz de generar ese tipo de empuje. La única explicación plausible es que fue arrojado desde otro sistema estelar, expulsado por el caos de la formación planetaria o por una colisión catastrófica hace miles de millones de años. Los astrónomos llaman a este tipo de trayectoria hiperbólica, la trayectoria de un proyectil que nunca regresa. Al trazar su trayectoria, la matemática es clara. No solo nos visita, sino que huye para siempre. Es la misma trayectoria seguida por las sondas Voyager 1 y 2, lanzados por la humanidad hasta los confines del sistema solar. Pero incluso estos tardaron décadas, y los cohetes más potentes jamás construidos en alcanzar tal velocidad de escape. El Atlas 3I ha estado viajando durante eones, a más del doble de velocidad que las Voyager. Su velocidad no es solo una curiosidad, sino una advertencia. Algo que se mueve tan rápido conlleva una cantidad inimaginable de energía cinética. Si el Atlas 3I colisionara con un planeta, el impacto liberaría una energía miles de veces mayor que la del arma nuclear más grande jamás detonada. Afortunadamente, su trayectoria lo mantiene alejado de la Tierra, pero la fuerza que impulsa esta velocidad es suficiente para inquietar incluso a los astrónomos más experimentados. Cuanto más medían los científicos, más preguntas surgían. ¿De dónde provenía? ¿Qué pudo haberlo lanzado con tanta fuerza? ¿Qué tipo de evento catastrófico podría lanzar un bloque de hielo y roca a una velocidad que ignora incluso la gravedad del Sol? Los números por sí solos sugieren un pasado violento, algo lo suficientemente poderoso como para arrojar un objeto del tamaño de una montaña fuera de su sistema natal, condenándolo a vagar por la galaxia. Pero la velocidad fue solo el principio. A medida que los telescopios seguían a Atlas por el cielo nocturno, los datos empezaron a revelar algo aún más extraño. La química de este visitante no encajaba en ningún patrón conocido, y fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado. 25 de agosto. El telescopio espacial James Webb transmitió su primera lectura espectral completa del Atlas 3I. Lo que los astrónomos observaron en los datos no solo fue inesperado, sino que fue casi imposible de conciliar con cualquier cometa registrado, dentro o fuera de nuestro sistema solar. El espectro estuvo dominado por una sola molécula, dióxido de carbono, CO2, ni en cantidades mínimas ni en un ligero exceso. El CO2 dominó por completo la lectura, superando al vapor de agua en una proporción de 8:1. A modo de comparación, la mayoría de los cometas de nuestro sistema liberan mucha más agua que CO2 al acercarse al Sol. Incluso los casos más inusuales rara vez superan una proporción de 2:1. Pero en este caso, la presencia de agua fue casi irrelevante. La magnitud de esta anomalía química ha llevado a los científicos planetarios a buscar explicaciones. Algunos han sugerido que el objeto se formó más allá de la llamada línea de hielo de CO2, una región del disco protoplanetario donde las temperaturas son lo suficientemente frías como para congelar el dióxido de carbono. Pero el hielo de agua permanece atrapado aún más lejos de la estrella madre. Otros argumentaban que solo la radiación intensa o procesos exóticos podrían eliminar tanta agua, dejando al CO2 como el elemento dominante. Aún así, las cifras de la observación de James Webb en agosto fueron claras. Se liberan 129 kilogramos de CO2 por segundo, en comparación con tan solo 16 kilogramos de agua. Una proporción de CO2 a H2O de 8:1, la más alta jamás registrada para un cometa, y con diferencia. Esto no es solo una curiosidad química. Una proporción tan desequilibrada sugiere un origen en un entorno radicalmente diferente, quizás un sistema con una estrella más caliente y masiva, o un período en el que la química de la galaxia aún estaba en desarrollo. El equipo de James Webb, dirigido por Martin Gardner,
Simuló todos los escenarios posibles. Ninguno encaja a la perfección. Las líneas de escarcha de nuestro propio sistema solar determinan dónde pueden sobrevivir los diferentes tipos de hielo durante la formación planetaria. Pero ni siquiera los modelos más audaces predijeron un cometa con tanto dióxido de carbono y tan poca agua. Las implicaciones de este descubrimiento repercuten en todas direcciones. Si 3I Atlas se formó en una región donde abundaba el hielo de CO2 y escaseaba el agua, esto sugiere que los sistemas planetarios de la galaxia podrían ser mucho más diversos de lo que pensábamos. O quizás, este objeto fue alterado por rayos cósmicos o una supernova de tipo C en las profundidades del grueso disco galáctico, alterando su composición química a lo largo de miles de millones de años. En cualquier caso, los datos del 25 de agosto obligaron a los astrónomos a replantearse cómo y dónde podrían formarse cometas como este. Es más, desvelaron un nuevo misterio. Si las proporciones químicas son tan extremas, ¿qué otros elementos o compuestos podrían faltar o estar inesperadamente presentes en futuras lecturas? La respuesta podría reescribir los modelos de la química planetaria y señalar procesos no observados previamente. Los primeros espectros en el rango ultravioleta, registrados por Ver y el Gran Telescopio, VLT, del 25 de julio, causó revuelo en la comunidad científica. Los investigadores esperaban observar la señal común de metales en vaporización, a medida que el Atlas 3I se acercaba al Sol. En cambio, los datos revelaron algo que a primera vista no tenía sentido. Líneas claras e inconfundibles de níquel atómico, sin rastro alguno de hierro. En la Tierra y en todo nuestro sistema solar, el níquel y el hierro coexisten. Se forjan uno junto al otro en las supernovas, se encuentran juntos en los meteoritos y se liberan simultáneamente cuando los cometas se calientan. Pero aquí, solo se liberaba níquel de la superficie del cometa. El hierro, el elemento pesado más abundante del universo, estaba ausente. El equipo de Rajat Gaonkar, del BTLT, observó cómo la emisión de níquel crecía de manera constante entre mediados de julio y agosto. Para cuando el Atlas 3I alcanzó una distancia de 2,85 unidades astronómicas, unos 427 millones de kilómetros, del Sol, ya liberaba casi 5 gramos de níquel por segundo. Estas cifras incluso coincidían con las de algunos cometas del sistema solar, salvo por la ausencia de hierro. Los mejores modelos de la química cometaria no pudieron explicar este fenómeno. En los cometas conocidos, el hierro y el níquel se vaporizan juntos, y sus líneas de emisión crecen y menguan sincronizadamente. En este caso, la línea de hierro permaneció plana, sin ninguna señal. Comenzaron a circular teorías. Algunos han señalado la existencia de una química exótica. Quizás el níquel quedó atrapado en compuestos organometálicos inusuales, como el tetracarbonilo de níquel, que se descompone a temperaturas más bajas que los minerales ferroso. Otros especulan que miles de millones de años de exposición a rayos cósmicos podrían haber erosionado el hierro de la superficie, dejando solo el níquel. Pero nadie había observado jamás este patrón. Los datos obligaron a los astrónomos a considerar que 3I Atlas se formó mediante procesos desconocidos en nuestro sistema solar. Y esta anomalía del níquel no era la única anomalía. El tiempo también fue erróneo. En los cometas típicos, el gas de cianuro suele aparecer primero, a medida que el núcleo comienza a calentarse. Pero con 3I Atlas, el vapor de níquel apareció antes de cualquier señal de cianuro. Esta secuencia invertida desafió la teoría tradicional de la activación de los cometas, sugiriendo que el núcleo estaba compuesto de materiales completamente diferentes o que había sido alterado por violentos eventos antiguos. Con cada nuevo espectro, el misterio se profundizaba. Níquel sin hierro. Emisión invertida. Una química que parecía contradecir todas las reglas observadas en los cometas estudiados hasta la fecha. Para los investigadores del VLT, el mensaje era claro. El viejo manual no funciona aquí. La paradoja del vapor metálico del cometa no era solo un enigma,
sino una advertencia de que la galaxia alberga sorpresas químicas que los laboratorios terrestres pueden replicar. Y a medida que se acumulaban los datos, se hacía cada vez más difícil sostener la idea de que 3I Atlas era simplemente otra bola de nieve cósmica. Su química requería una nueva forma de pensar, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Los titulares virales estallaron a las pocas horas de la publicación de los primeros datos del Atlas 3I. Las redes sociales se inundaron de titulares sensacionalistas. Michio Kaku lanza una advertencia aterradora. Kaku revela secretos de 3I Atlas que la NASA no admitirá. Los clics se dispararon. Algunos de estos videos alcanzaron más de 10 millones de visualizaciones en cuestión de días. Pero entre bastidores, algo no cuadraba. Los equipos de investigación, como Larry Denio y John Tonry, nunca hablaron con estos canales, y las supuestas declaraciones de Kaku no apareció en ninguna declaración oficial, entrevista o artículo científico publicado. De hecho, las granjas de contenido unieron imágenes antiguas de Kaku hablando sobre agujeros negros o la gravedad. Las mezclaron con narración generada por IA y las empalmaron con imágenes recientes del telescopio 3I Atlas. ¿El resultado? Un ciclo de especulación, exageración y autoridad artificial, diseñado para mantener a los espectadores haciendo clic, compartiendo y comentando. La brecha de credibilidad no hizo más que aumentar a medida que se difundía la historia. Por un lado, la ciencia en tiempo real, astrónomos compartiendo espectros sin procesar, actualizando modelos orbitales, debatiendo anomalías químicas en foros abiertos. Por otro, una avalancha de contenido manipulado algorítmicamente, difuminando la línea entre el misterio científico y el drama inventado. Algunos videos reutilizaron los mismos guiones, cambiando el nombre Oumuamua por 3I Atlas y ajustando algunas cifras. Las métricas de interacción se convirtieron en la nueva moneda. Los me gusta, las veces que se comparte, y las visualizaciones prevalecieron sobre la revisión por pares y el análisis minucioso. El nombre de Kaku se convirtió en una especie de abreviatura digital de autoridad cósmica, invocado a pesar de que ni siquiera había comentado el asunto. Cuanto más absurdo era el titular, más rápido se propagaba. Se le atribuyeron afirmaciones inventadas sobre sondas extraterrestres y amenazas existenciales, sin contexto ni fuente. Para el público, distinguir la realidad de la ficción se volvió más difícil con cada publicación viral. Incluso los principales medios de comunicación tuvieron dificultades para mantenerse al día, a veces repitiendo el sensacionalismo solo para mantener su relevancia en las búsquedas. Mientras tanto, investigadores serios observaban el desarrollo del espectáculo. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, por ejemplo, ya había hecho afirmaciones controvertidas sobre los visitantes interestelares, pero al menos sus artículos estaban disponibles y su nombre estaba directamente asociado con las ideas. Con el Atlas 3I, el ruido fue tan fuerte que el debate científico real apenas se oyó. En lugar de centrarse en las anomalías reales, el exceso de CO2, la ausencia de hierro, la extraordinaria velocidad del objeto, la conversación se desvió hacia el titular que generara más miedo o indignación. Y este desajuste no era solo molesto, amenazaba con ahogar la verdadera historia, que el Atlas 3I estaba desafiando todo lo que los astrónomos creían saber sobre cómo se forman los cometas, que puede ser expulsado de otros sistemas estelares e incluso la edad de estos visitantes cósmicos. Pero en la carrera impulsada por los algoritmos, el análisis de datos y la indagación escéptica quedaron en segundo plano. ¿El resultado? Una brecha de credibilidad tan grande que podría engullir la verdad por completo, y un recordatorio de que, en la era de la ciencia viral, la experiencia debe luchar por cada segundo de atención. Astrónomo Avi Loeb y su equipo en Harvard analizaron los números de la trayectoria del Atlas 3I a través del sistema solar. Lo que descubrieron captó la atención de más que solo los observadores de cometas. Según sus cálculos, la probabilidad de que un objeto interestelar aleatorio
pase tan cerca de 3 planetas principales, Marte, Venus y Júpiter, es increíblemente baja, tan solo el 0,05%, o 1 entre 20.000. Para poner esto en contexto, el Atlas 3I pasará a 0,19 unidades astronómicas de Marte el 3 de octubre de 2025, menos de 29 millones de kilómetros. Un mes después, pasará a 0,65 UA de Venus, y el 26 de marzo de 2026 llegará a 0,36 UA de Júpiter. Estos no son simples fenómenos pasajeros. En términos cósmicos, son casi colisiones, y cada una de ellas sería bastante inusual por sí sola. Juntos, forman una secuencia prácticamente sin precedentes en la historia de la astronomía planetaria. Desde una perspectiva de ingeniería, esta trayectoria parece inquietantemente familiar. Cuando la NASA planifica misiones como la Voyager o New Horizons, los ingenieros calculan rutas precisas que aprovechan la gravedad de los planetas para acelerar la nave, ahorrando combustible y ganando velocidad. Estos impulsos gravitacionales, llamados slingshots, son la manera más eficiente de visitar varios mundos en una sola misión. En el caso del Atlas 3I, la alineación es tan precisa que, teóricamente, podría visitar Marte, sobrevolar Venus e incluso utilizar a Júpiter como una onda gravitatoria, sin utilizar ningún tipo de propulsión propia. El equipo de Loeb señala: si alguien, o algo, quisiera colocar dispositivos de observación en múltiples planetas, esta sería la trayectoria ideal. Pero las cifras son solo una parte de la historia. El momento también es extraño. El Atlas 3I alcanzará su punto más cercano al Sol, mientras permanece oculto tras él desde la perspectiva terrestre, lo que imposibilitará cualquier observación detallada durante la fase más crítica de su viaje. Este período, cuando el cometa alcanzará su máximo brillo y actividad, coincide con el momento en que ningún telescopio terrestre podrá observarlo. Estadísticamente, la probabilidad de que todos estos factores se alineen por casualidad es minúscula. Análisis de Loeb. No afirma que haya intención detrás, pero plantea una pregunta que es difícil de ignorar. ¿Es solo una casualidad cósmica o podría ser el resultado de algo más deliberado? La mayoría de los astrónomos se mantienen cautelosos. Recuerdan que, a pesar de las bajas probabilidades, eventos improbables ocurren en un universo tan vasto y caótico como el nuestro. Aún así, los datos son suficientes para mantener vivo el debate. El cálculo de probabilidad, 0,5%, sirve como recordatorio de que, a veces, el universo presenta una situación tan inesperada que parece imposible que sea mera casualidad. Ya sea resultado del caos natural o de algo más, el Atlas 3I nos obliga a afrontar la posibilidad de que el cosmos albergue patrones que aún no comprendemos. Y mientras este visitante interestelar pasa por 3 planetas en rápida sucesión, persiste una pregunta. ¿Estamos presenciando un extraño accidente de la física o hay un mensaje más profundo escrito en su camino? En mayo de 1910, los titulares advertían de la presencia de veneno en el cielo. La Tierra estaba a punto de pasar por la cola del cometa Halley, y los científicos ya habían confirmado, con las técnicas espectroscópicas más modernas de la época, la presencia de gas cianógeno. El New York Times publicó artículos sobre gases nocivos, y según periódicos locales, el pánico se apoderó de los habitantes de Chicago. Las máscaras de gas se convirtieron en artículos de lujo. En Texas, los comerciantes vendieron máscaras de cuero y pastillas de azúcar, anunciadas como medicina del cometa, a multitudes que hacían fila para protegerse. La policía arrestó a 2 hombres por fraude, pero la demanda fue tan alta que pronto fueron liberados. En París, los vendedores anunciaban paraguas a prueba de cometas. En Haití, un médico vudú vendió su propio elixir anticometas. Grandes almacenes Le Bon Marché, uno de los más grandes de París, utilizaron el cometa como estrategia publicitaria. Pero el pánico no fue solo comercial. Informes del 19 de mayo, la noche en que la Tierra cruzó la cola del cometa, hablaban de suicidios y crisis nerviosas. En Spokane, una joven intentó suicidarse. En California,
Una madre se envenenó a sí misma y a sus hijos, convencida de que el mundo se acababa. En todo el país, la gente selló sus ventanas y se negó a salir de sus casas, temiendo la amenaza invisible en el cielo. En China, las puertas estaban cerradas, nadie tocaba el agua y los rumores de peste se extendían por los pueblos. Incluso Mark Twain, nacido durante el paso del cometa Halley en 1835, murió la noche después del perihelio en 1910, alimentando la superstición de que el cosmos guardaba un registro del destino humano. 2 años antes, un miedo cósmico completamente distinto se había manifestado en Siberia. El 30 de junio de 1908, una bola de fuego explotó sobre el río Tunguska, destruyendo más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, un área mayor que la ciudad de Nueva York. La explosión, estimada en entre 10 y 30 megatones, derribó 80 millones de árboles, todos en un patrón radial desde el punto central. Los testigos informaron que el cielo se partió en dos y que el calor fue tan intenso que quemó la piel de personas a kilómetros del epicentro. La onda expansiva destrozó ventanas a cientos de kilómetros de distancia. Pero cuando los científicos llegaron al lugar décadas después, no encontraron ningún cráter. Solo una franja de devastación con forma de mariposa, con árboles carbonizados a un lado, erguidos como cerillas gigantes. Objeto de Tunguska, probablemente un asteroide o fragmento de cometa de unos 50 metros de diámetro, se había desintegrado en la atmósfera, salvando a la región de una destrucción aún mayor. Ambos eventos, uno de pánico, el otro de explosión, dejaron profundas cicatrices en el imaginario colectivo. La prensa y los rumores transformaron el cometa en una amenaza química. Tunguska, a su vez, demostró que el firmamento puede impactar sin previo aviso, dejando una cicatriz visible desde el espacio. En cada caso, lo desconocido generó una forma de asombro mezclada con terror, un recordatorio de que los eventos cósmicos no solo ocurren en los cielos, resuenan en la vida humana, dando forma a los miedos y creando historias que resuenan a través de las generaciones. Siglos antes de las sondas espaciales y el análisis espectral, la aparición repentina de un objeto en llamas en el cielo podía sacudir civilizaciones enteras. En la Europa medieval, por ejemplo, se registró por escrito una estela de terror. Entre 1550 y 1559 se publicaron más de 400 panfletos ilustrados, cada uno advirtiendo sobre cometas, cruces en llamas y apariciones monstruosas sobre los tejados de las ciudades. Estos panfletos, a menudo coloreados a mano y vendidos al por mayor, registraban no solo la observación del fenómeno, sino también la reacción del público. Multitudes en los cementerios, procesiones bajo cielos amenazantes y sermones que vinculaban los acontecimientos celestiales con guerras, hambrunas o la caída de reyes. El cometa de 1577 fue representado con una cola en forma de espada, lo que se interpretó como un presagio de derramamiento de sangre. En Nuremberg, el cronista de la ciudad describió el cielo nocturno como un lugar de terror, con los residentes reunidos al amanecer para pedir protección. En China, siglos antes, los astrónomos imperiales registraban cada estrella o cometa inusual, creyendo que estos signos celestiales predecían el destino del emperador y la estabilidad del reino. Cuando apareció un nuevo cometa en el año 837 de d.C., los registros de la dinastía Tang muestran que los asesores del emperador debatieron si significaba rebelión o sequía, y se realizaron rituales para evitar el desastre. Estas reacciones no fueron aisladas, desde los códices aztecas hasta las crónicas de la Polonia del siglo XVI. Los cometas y las bolas de fuego se entrelazaban con las profecías y el miedo público. El lenguaje puede haber cambiado, pero el instinto permanece. Cuando el cielo trae un misterio, los seres humanos buscan el significado, a veces en las escrituras, a veces en los rumores, a veces en el mercado. En Praga, los vendedores ofrecían amuletos protectores durante el gran cometa de 1618. En Inglaterra, panfletos advertían de plagas inminentes, mientras que los astrólogos vendían predicciones para el año venidero. Con cada nueva aparición, se multiplicaban los registros escritos e impresos,
testimonio del alcance del miedo cósmico más allá de las barreras del idioma y la fe. Incluso con la ilustración y la proliferación de telescopios, las antiguas reflexiones persistieron. Los panfletos se volvieron más elaborados, combinando imágenes silográficas de estrellas resplandecientes con listas de desastres recientes. La pregunta no era solo qué significaban estos presagios para reyes y generales, sino qué revelaban sobre la edad y el destino del mundo. Algunos cronistas se preguntaban si los cielos ofrecían pistas sobre la verdadera escala del tiempo, si estos visitantes eran más antiguos que cualquier ciudad, cualquier nación, quizás tan antiguos como el mundo mismo. Esta sensación de asombro, entrelazada con el miedo, aún existe. Cuando aparece un nuevo viajero como el Atlas 3I, resuenan las mismas preguntas. ¿Qué significa que algo tan antiguo y lejano aún pueda cruzar nuestros cielos? ¿Y dónde encajamos en un universo donde los presagios, antes temidos, ahora llegan como algo dado, y sin embargo, tocan algo profundo y universal en la mente humana? Al trazar la trayectoria del Atlas 3I teniendo como fondo la Vía Láctea, los astrónomos descubrieron un camino nunca antes registrado. Su inclinación orbital es de 175 grados, prácticamente una inversión completa de las órbitas de los planetas. Esto significa que Atlas no solo cruza el sistema solar, sino que se sumerge en él de arriba a abajo, en una trayectoria que apenas roza el plano donde orbitan la Tierra y sus vecinos. Su velocidad hiperbólica superior a 58 kilómetros por segundo lo distingue de cualquier objeto nativo de la familia solar. Esta velocidad no es casualidad. Es la señal de su origen. Para rastrearlo, los científicos recurrieron al catálogo de estrellas de Gaia, superponiendo el movimiento del Atlas en un mapa de más de 1.000 millones de estrellas. El resultado apuntó lejos del delgado disco donde reside el Sol y hacia el disco grueso, una población difusa y antigua de estrellas que orbitan el núcleo galáctico. El disco grueso alberga estrellas de hasta 10.000 millones de años, reliquias de la turbulenta juventud de la Vía Láctea. Al comparar los componentes de velocidad del Atlas con los típicos de los objetos de disco grueso, los investigadores encontraron una coincidencia cercana. Su movimiento vertical, en particular, fue revelador. El Atlas se mueve hacia arriba y hacia abajo a lo largo del plano galáctico, no solo a su alrededor, un patrón que solo se observa en estrellas muy viejas y sus restos. Los modelos probabilísticos de Chris Lintott y Matthew Hopkins de la Universidad de Oxford indican una probabilidad de 2/3 de que 3I Atlas sea más antiguo que el sistema solar. Sus simulaciones, que rastrean la probable eyección y viaje de objetos desde todas las estrellas conocidas, sugieren que Atlas ha estado vagando por la galaxia durante al menos 7.000 millones de años. Su altísima velocidad y su pronunciada inclinación son características de un cuerpo formado por un antiguo caos gravitacional, quizá expulsado por una colisión o una migración planetaria hacia un sistema que ya no existe. La trayectoria en el disco grueso no solo indica edad, sino supervivencia, un trozo sobrante de una época en la que la galaxia todavía se estaba formando. Para los astrónomos, estos descubrimientos confirman que el Atlas 3I es mucho más que una curiosidad cósmica. Es un fragmento físico del pasado profundo de la galaxia, un mensajero que transporta registros químicos y físicos de una época anterior a la formación de la Tierra. La prueba está en los números. Inclinación, 175 grados. Exceso de velocidad, 58 kilómetros por segundo. Trayectoria, atraviesa el sistema solar en un ángulo que ningún objeto local podría alcanzar. Cada dato refuerza la posición de Atlas como uno de los visitantes extraterrestres más antiguos y más antiguos jamás observados, un vínculo directo con los años de formación de la galaxia. La escala de tiempo que revela el Atlas 3I es casi inconcebible. Este objeto comenzó su viaje mucho antes de que la Tierra tuviera océanos o atmósfera, incluso antes de que el Sol alcanzara su madurez. Durante miles de millones de años, flotó silenciosamente entre las estrellas, intacto, invisible, llevando la química de un sistema que desapareció antes de que el nuestro existiera. Las cifras son impresionantes.
una trayectoria que puede haber comenzado hace 7.000 millones de años, cuando la Vía Láctea todavía se estaba formando y el grueso disco estaba lleno de estrellas viejas y pobres en metales. Estar en este planeta y ver a un viajero así cruzar nuestro cielo es sentir todo el peso de la historia cósmica, todo lo que nos resulta familiar, montañas, océanos, ciudades, continentes, es reciente comparado con la edad de este único fragmento de hielo y roca. Sus átomos vieron el nacimiento y la muerte de las estrellas, la formación de elementos pesados, la lenta danza del gas y el polvo que engendrarían nuevos soles y mundos. Ante este profundo momento, la historia humana parece muy breve. La vida de una civilización, incluso la de nuestra propia especie, es un abrir y cerrar de ojos comparada con el viaje del tercer Atlas. Y, sin embargo, hay algo silenciosamente conmovedor en esta constatación. Durante unos pocos meses, los instrumentos creados por el hombre siguieron la trayectoria de un objeto anterior a todas las ciudades, idiomas e historias jamás contadas. Los datos que arrojan los telescopios no son solo registros de la química en movimiento, sino que son mensajes de un tiempo anterior a la memoria, un vínculo directo con la infancia de la galaxia. La trayectoria del objeto, su velocidad, incluso sus anomalías químicas, están escritas en un lenguaje más antiguo que la biología, más antiguo que la Tierra misma. Es fácil sentirse pequeño ante tanta inmensidad, pero hay una especie de asombro en saber que, a pesar de nuestra brevedad, hemos aprendido a leer estos mensajes cósmicos. La misma especie que una vez temía a los cometas como presagios, ahora estudia a los visitantes interestelares con instrumentos que orbitan más allá de la atmósfera. El Atlas 3I pronto desaparecerá, desapareciendo en el olvido. Pero las preguntas que deja, sobre los orígenes, el tiempo y nuestro lugar en el universo, permanecerán. El universo es inmensamente vasto y nuestra presencia puede ser breve. Pero por un instante, presenciamos un rayo ancestral que cruza nuestro cielo, y con él, vislumbramos la enormidad del cosmos y el excepcional privilegio de poder admirarlo.